Ya es oficial, habrá estado de alarma hasta el 24 de mayo. Una cuarta prórroga que recoge algunas de las reivindicaciones de comunidades autónomas, como la vasca, pero que abre una brecha importante entre el gobierno y el nacionalismo catalán. Cuando no gobierna la derecha, el Parlamento se convierte en un circo con varias pistas. Hoy hemos visto a Abascal, hablando del Che Guevara y defendiendo a los homosexuales. Como ha venido a decir, maricones, bueno, pero rojos, rojos ya no. Las CUP planteando que las condiciones para la independencia están maduras y que no entienden cómo son ellos los únicos que no lo ven, o Pablo Casado haciendo como Trump, una invitación al desconfinamiento que recuerda a Aznar diciendo que a él no le contaba a nadie cuántas copas de vino podía beberse. En fin, Esquerra Republicana de Cataluña, que lleva semanas hablando de recentralización y hoy mismo, a través de Rufián, ha cargado contra Pedro Sánchez, acusándole de gestionar esta crisis como si tuviera mayoría absoluta. Elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y pendientes del Tribunal Supremo. Y parece que las cuitas electorales entre Torra y Puigdemont, junto con Junqueras, pesan más que el sentido común. Para hablar de todo esto tenemos hoy a Jaume Asens, presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos, la persona que hoy mismo en el Congreso le ha comentado a Rufián que por qué no valoraba acercarse un poquito más a otros miembros de Esquerra y alejarse un poquito más del presidente de la Generalitat. ¿Cómo estás, Jaume? Un saludo. Buenas tardes, Juan Carlos. Muy contento de estar contigo. Estupendo, Jaume. ¿Ha costado más sacar adelante esta prórroga del estado de alarma? Sí, la verdad que sí. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, pues todo es más difícil. Yo creo que el cansancio también está haciendo mella en todos y creo que, bueno, que el grado de crispación cada vez es más alto, pero bueno, finalmente ha tirado adelante y bueno, a mí me ha dolido especialmente la posición de Esquerra, así que creo que Bildu, PNV, BNG y otros partidos han seguido manteniendo una posición responsable, pero Esquerra está demasiado pendiente de las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Ahora te pregunto sobre eso. Déjame antes preguntarte, ¿se ha debilitado el gobierno? Te lo pregunto porque si se debilita el gobierno, la alternativa, viendo el comportamiento de la derecha, da susto. No, a mí no me parece, sinceramente, que esté más debilitado. Yo creo pensar que esto ha sido una situación coyuntural. La verdad es que, como digo, creo que tiene que ver con el contexto catalán y con las elecciones, pero yo sinceramente creo que el bloque histórico que se formó cuando acordamos echar al Partido Popular del gobierno está ahí. Esa mayoría progresista y plurinacional sigue estando ahí y creo que se va a reactivar rápidamente cuando haga falta. ¿Por qué pensáis en Unidas Podemos que era necesaria la prórroga del estado de alarma? Bueno, porque es verdad que estamos viendo la luz al final del túnel, pero todavía no estamos preparados para eh, salir del confinamiento. Tenemos que hacer una transición, un plan de desescalada para ir incorporándonos poco a poco a esa nueva normalidad. Y los indicadores de salud que nos ponen sobre la mesa los científicos ponen en evidencia que eso es lo más recomendable ahora mismo. No podemos salir abruptamente, de repente, de la situación anterior. Necesitamos una transición y por eso hacía falta pues, prorrogar otra vez más el estado de alarma. Es que estamos hablando de la portavoz, ¿no? La consellera de Presidencia, la Meritxell Budó, diciendo que si hubiera independencia se hubiera muerto menos gente. Son salidas de pata de banco que uno está acostumbrado a escucharlas en la extrema derecha y que a mí me llama la atención, ¿no? Porque eso del seni catalán estaba como generalizado en nuestra percepción del mundo catalán. Y escuchas a una señora que es un alto cargo político decir ese tipo de cuestiones, a mí me dejó un poco descolocado. Sí, la verdad es que yo creo que es muy peligroso que la pandemia sea la continuación de otras luchas políticas como la independentista por otros medios, ¿no? Y que se intente polarizar
con España instrumentalizando los muertos. Y no sé, a mí ese relato, la verdad, creo que consolida la percepción que hay en una parte importante de la ciudadanía española de que hay elementos nacionalistas o insolidarios en el independentismo. Yo creo que es un flaco favor al propio independentismo. No creo que el independentismo en su conjunto sea eso. Creo que, sinceramente, hay muchos independentistas que tienen corazón solidario y fraternal y por eso creo que los primeros perjudicados son ellos. Bueno, me gustaría creerlo, sinceramente. No sé si será así o no, pero creo que es muy posible que sea así. En todo caso, sí que perjudica la imagen pública y yo sinceramente pienso que no sirve para ampliar sus bases. Creo que más bien crea anticuerpos y sirve para tener, eso sí, las filas prietas. Sirve para que la gente traslade el malestar que está viviendo, malestar, digamos, por la situación del virus, ¿no? Y lo conecte con el malestar territorial. Y a mí eso me parece muy peligroso. Me suena a veces, y en las redes se explicita así, a lo que un sector del independentismo más hiperventilado y más de derechas puso de moda hace unos años con el España nos roba. Ahora parece que es España nos infecta y nos mata. Nadie ha dicho eso abiertamente por parte de los dirigentes políticos del independentismo, pero eso sí que está en las redes. Y esos marcos mentales a mí me parecen horrorosos, me parecen, como digo, súper perjudiciales, para la propia causa, no ya del independentismo, sino del soberanismo o del catalanismo en general. Mm. Oye, Jaume, tú has sido durante muchos años defensor, ¿no?, de los derechos civiles y hemos visto a Abascal desafiando el confinamiento y convocando a manifestaciones, ¿no?, en coche contra Sánchez, además de amenazar con la moción de censura. ¿Cómo evaluamos ese llamamiento? Bueno, me alegra que hagan llamamientos a las manifestaciones, porque con el pasado golpista que, que tienen, pues no sé, siempre será mejor eso que no que peguen tiros en el hemiciclo, ¿no? La verdad es que yo recuerdo alguna apelación que hizo Abascal desde el Congreso al ejército y con unos tonos muy golpistas. Creo que desde los años 30 nunca había sucedido algo parecido, nunca desde el Congreso en España nadie se había atrevido a hacer apelaciones al ejército en términos golpistas como el que hizo él. A mí todo lo que sea manifestarse me parece fantástico, que se manifiesten, que ejerzan sus derechos, como más salgan a la calle a manifestarse, quizás menos tentaciones tendrán de tener pues ese tipo de tentaciones golpistas que están en su ADN, ¿no? Yo le he señalado también la contradicción de que sea él precisamente el que hable de estado de excepción y de golpismo, porque lo ha hecho varias ocasiones, ya ha hablado en 6 ocasiones, creo, de golpe de Estado, y es sorprendente, es delirante que ellos precisamente vean golpes de Estado donde no los hay y sean incapaces de verlos donde sí los ha habido. Bueno, sus antecesores llamaron a los republicanos que defendieron la legitimidad y la legalidad de 1931 de la Constitución, los llamaron rebeldes. Jaume, esta mañana se ha protagonizado un cierto debate, no diría de guante blanco, sino con guante de boxeo entre Rufián y tú. Tú le has reprochado a Rufián que Esquerra Republicana de Cataluña vive atada de pies y manos a Torra, ¿no? Y como vivía antes, atada a la convergencia de Pujol. Sí, y en la réplica le he recordado la historia de Esquerra, porque sí que es verdad, la anécdota que he contado de un dirigente de su partido, que me recordaba esa tradición pendular. El dirigente me decía, yo soy de los que espero que el péndulo venga al eje de la izquierda y sufro cuando el péndulo está en el otro lado. Y creo que le pasa a mucha gente en Esquerra Republicana, porque esas dos almas existen en Esquerra. Hay una alma republicana que conecta con la vieja tradición de las siglas de Companys, con la que yo también me siento identificado, pero después hay otra alma
que es la alma más nacionalista, que es la que siempre ha hecho de muleta de Convergència i Unió en los años 80. He hecho alusión a eso, a Heribert Barrera, he hecho alusión pues, a todos los dirigentes que había en esa época, ¿no? A Colom, que hacía tándem con Pilar Rahola, o Hortalà. Eso no tiene nada que ver con Carod Rovira, que es el que apostó por el tripartito y se sentía más cómodo con Pasqual Maragall que con Pujol o que con Mas. Y yo creo que Esquerra Republicana es un partido que va haciendo ese movimiento pendular y por eso tiene ese elemento de imprevisibilidad, porque en ocasiones está en un sitio y en otras en otro y no sabes muy bien pues cuándo el péndulo va a cambiar de lugar. Creo que ellos están muy pendientes del clima social en el mundo independentista y están compitiendo con Junts y tiene que ver con eso en buena medida, ¿no? Que creen que le pueden ganar la partida a Junts en ese campo y entonces por eso el péndulo pasa de lado, ¿no? Y tú te has atrevido a recomendarle a Rufián que más tarda y menos torra, y eso parece que no le ha caído especialmente simpático al portavoz de Esquerra. Yo creo que no le ha caído simpático porque a veces las verdades ofenden y creo que él sinceramente se siente incómodo, bueno, lo sé, seguro, está incómodo en la posición que le ha tocado hoy defender. Yo le he dicho, a mí también a veces me pasa, tengo que defender posiciones a veces que son incómodas, pero me ha parecido un poco sobreactuada su reacción haciéndose pues, el ofendido, como si no supiera que tengo razón. Y realmente, bueno, ha trascendido esa división interna. Ha trascendido que hay diputados de su partido que estaban planteando un voto diferencial y romper la disciplina de voto. Yo estoy convencido de que él, en esta nueva etapa, porque conocemos la anterior etapa de Rufián, ahora está en esta etapa, igual tiene que ver con ese péndulo también, en esta nueva etapa estoy seguro que él se siente profundamente incómodo. Y por eso yo he interpelado a Tardá, porque sé que él lo aprecia mucho y porque sé que él está intentando acercarse a Tardá, ¿no? Pero la verdad es que yo lamento que no haya sido capaz de convencer a la ejecutiva de su partido que ha ido en otra dirección. Es verdad que a veces en el Parlamento tú puedes votar al lado de gente con la cual no tienes nada que ver, y eso no significa sintonías. Pero sin embargo, en la votación de hoy sí que parece que había como un acuerdo en votar en contra de cierta gobernabilidad. No tengo la sensación de que lo que tiraba, ¿no?, del voto, me da igual que fueran las CUP, que fueran Vox, que fuera Esquerra, era ahora pesa más dejar claro que no estamos a favor de este gobierno y de este estado de cosas. Sí, también creo que tenía razón el presidente del gobierno en relación a lo que estás diciendo, cuando le ha dicho a Junts per Catalunya que ellos seguramente estaban votando lo que estaban votando porque sabían que la prórroga del estado de alarma se iba a aprobar. Yo creo que es muy cómodo cuando ves a otros partidos que van a apoyar, colocarte en una posición de confort ideológico, porque a la contra siempre uno está mucho mejor sin tener que asumir contradicciones, pero sinceramente creo que toda la gente de izquierdas y también muchos de los que están en el espacio de Junts, donde incluso hay gente de izquierdas, yo no creo que toda la gente provenga de la tradición de Convergència, es verdad que Junts ahora es más cosas que eso, es eso, pero es más cosas, pues yo creo que toda esa gente están haciendo trampas. Saben que se iba a aprobar esa prórroga, pero no querían mancharse las manos. Y a mí eso me parece una deslealtad y una cierta hipocresía o cinismo, ¿no? Creo que es un momento donde hay que hacer primar la responsabilidad por encima del cálculo cortoplacista y electoralista. ¿Cambia algo en el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos el apoyo de Ciudadanos y de Arrimadas, que muestra claramente un cambio de giro que ha generado incluso que un tipo que estoy convencido de que en carnavales se disfraza de franquista, que es Girauta, haya decidido salirse de Ciudadanos? Yo creo que Arrimadas está más cerca de Thatcher que de Guindos, pero, y digo eso porque es evidente
que nosotros nunca podremos gobernar con ellos, somos totalmente incompatibles, pero sí que creo que ha dado una imagen de derecha responsable, como la ha dado la mayoría de partidos de derechas en el resto de Europa. Y creo que en ese sentido pues, es de agradecer tener una derecha pues, que sabe que en un contexto de crisis sanitaria sin precedentes como este, pues hay que apartar las discrepancias políticas. Todo el mundo sabe que para Ciudadanos nosotros somos el mal, somos un gobierno social comunista, que con nosotros sale azufre de las alcantarillas, pero a pesar de eso se han dado cuenta que en este momento hacía falta tener una cierta responsabilidad. Y la verdad es que creo que ha dejado muy en ridículo al Partido Popular y a Casado compitiendo con Vox. La verdad es que a mí me ha sorprendido el gesto de Arrimadas y creo que la gente que está saliendo ahora de Ciudadanos pues le estás haciendo un favor al proyecto de Arrimadas, porque es la gente más derechosa la que está saliendo, ¿no? Como el propio Girauta, que es una persona que tiene un odio en el cuerpo visceral increíble, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se resitúa todo, pero en verdad no se ha llegado a ningún acuerdo sustancial. Lo único que se ha quedado con ellos es que hablaríamos más con ellos. O sea, que en verdad no es es un acuerdo totalmente circunstancial al que se ha Ella, llegado. ella ha dicho que el acuerdo es puntual, sin embargo, bueno, pues el PSOE antaño, una parte del PSOE de manera absolutamente clara, preferiría un gobierno con Ciudadanos que un gobierno con Unidas Podemos. Sí, eso es así. Yo creo que es verdad que alguna gente en el PSOE, Felipe González seguramente y otros de la misma orientación, estarán contentos con esta, digamos, con este movimiento, ¿no? Creo que nosotros debemos seguir apelando al bloque histórico que se constituyó con la moción que sacó a Rajoy del gobierno y tenemos que intentar restablecer esa mayoría progresista y plurinacional, que sinceramente creo que no tendremos más problemas, porque como decía, es circunstancial. Ahora están contentos algunos en el PSOE, pero la verdad es que no creo que cambie sustancialmente nada. Tengo la sensación de que ha quedado claro con la pandemia que España puede ser autonómica, pero es poco federal. Es decir, que tengo la sensación de que no funciona el federalismo y que realmente hay dificultades para, bueno, compartir responsabilidades. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, yo le he dicho al presidente que nosotros sentíamos que había faltado más confianza con las comunidades autónomas, pero también con los ayuntamientos. A veces nos olvidamos de los ayuntamientos. Y, y también le he dicho que faltaba cultura federal. Y creo que es así. Nosotros venimos de una tradición muy diferente de la que vienen muchos en el Partido Socialista y por tanto nos sentimos incómodos con ciertas posiciones. Yo creo que hacía falta una cierta coordinación centralizada, pero es verdad que eh, también hacía falta una cogobernanza con las comunidades autónomas y creo que ahora con la desescalada tenemos una oportunidad única para poder hacer esa desescalada de forma descentralizada y dar más protagonismo, dar más voz a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas que creo que no han tenido suficiente. Pero a pesar de eso, creo que se ha valorado poco el paso de gigante que hemos hecho con el fondo autonómico. Son muchos millones de euros y son a fondo perdido. Una transferencia directa. Es un plan de rescate descomunal y va en la dirección contraria a lo que se hizo en el 2008, que obligó a muchas comunidades autónomas a hacer recortes. Y creo que eso se ha valorado poco, porque realmente pues, es realmente un plan muy ambicioso, que y es una apuesta decidida para dar recursos a las comunidades autónomas que en verdad son las que están
pagando la factura médica, están gestionando, son ellos los que tienen la competencia. De hecho, no se ha alterado el sistema de competencias. En Cataluña constantemente se está diciendo que ha habido una centralización que ha roto el sistema de competencias. Y no es verdad, las competencias siguen estando intactas. Otra cosa es que sí que ha habido una coordinación centralizada, pero ellos han ejercido esa competencia y es verdad que ahora hay que ayudarles a pagar la factura. Claro, yo veo un problema de fondo y es que Baviera tiene una lealtad con el Estado alemán y mira que Baviera históricamente, bueno, podría ser perfectamente, ¿no?, un Estado independiente, pero nadie cuestiona la lealtad también de Baviera con el Estado alemán. Sin embargo, en el desarrollo de la pandemia, claro, funcionan, por un lado, deslealtades ideológicas, como la que hemos visto en Madrid, donde de repente el Partido Popular decide que la Comunidad de Madrid sea desleal con el gobierno por cuestiones ideológicas, y luego hemos visto también, bueno, pues una cierta deslealtad, claro, porque el gobierno de Cataluña, dirigido por gente que lo que plantea es la independencia, bueno, pues generaba también ciertas sospechas de si podía funcionar esa lógica federal. Es decir, no faltan de alguna manera impulsos desde los dos lados, es decir, mayor asunción del federalismo por parte del Estado español, pero también un compromiso de lealtad con el Estado por parte de las comunidades autónomas. Es verdad que el Estado de las comunidades autónomas está muy tensionado y es verdad que hay muchas deslealtades por parte de unos y de otros, mucha crispación y esa cultura federal que tú señalas de Alemania, yo creo bueno, que a pesar de que también tienen peleas importantes y en Baviera en concreto a mí me consta que han habido peleas, pero es verdad que tienen muy arraigada esa cultura federal y la prueba más evidente es que el protagonismo de cada Länder ha sido brutal en Alemania. Y a mí, en mi ideal de Estado, pues mi ideal de Estado se parece más al alemán que al español, evidentemente. Pero bueno, son deslealtades que se retroalimentan, en verdad. Eh, son deslealtades que vienen de lejos y es verdad que al independentismo todo esto le ha cogido con el pie cambiado, porque bueno, ellos estaban con una determinada pelea y ahora pues ha venido una crisis sanitaria descomunal y claro, eso de trabajar unidos con aquellos con los que te quieres independizar, pues es difícil y les genera unas contradicciones no solo políticas, sino incluso creo que emocionales. Y por eso ha generado una tensión mayor, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que eso se ha visto en la necesidad constante del gobierno de la Generalitat en salir cada vez y antes de que saliera el presidente para competir con el presidente señalando propuestas que a veces estaban bien, hay que reconocerlo, pero muchas veces obedecía más ese impulso, esa pulsión para demostrar que ellos son mejores, que ellos si fueran independientes lo harían todo mejor y además el problema es que ha generado mucho desasosiego en Cataluña porque han mandado mensajes contradictorios. Había veces que explicaban planes que la gente se pensaba que tenían competencias para ejecutarlo y la verdad es que no las tenían. Entonces la gente, pues cuando oye diciendo a Pedro Sánchez una cosa y a Torra diciendo otra, se queda como muy desconcertada y creo que eso ha aumentado el ruido ambiental y ha generado más desasosiego en una ciudadanía que está muy golpeada psicológicamente por los efectos de esta crisis. ¿Cómo Podem aprobó el viernes pasado los presupuestos de la Generalitat? Sí, yo creo que es la prueba de lo que estábamos diciendo. Creo que ahora tocaba eso. Había buenas razones para hacerlo antes de la crisis, pero la ciudadanía catalana no se merecía unos presupuestos de la austeridad como eran los anteriores prorrogados. Necesitábamos esos recursos para poder inyectar todo el apoyo necesario al sistema de salud catalán. Yo creo que son los presupuestos más ambiciosos de los últimos tiempos y creo que demuestra que nosotros somos capaces de dejar de lado en un determinado momento
las luchas partidistas para el bien común. Sabíamos que Cataluña necesitaba esos presupuestos y nos parecía por eso que el papel del Partido Socialista en Cataluña era muy cínico. Yo estoy seguro que el Partido Socialista, porque lo sé, porque me lo han dicho sus dirigentes en privado, quería que salieran esos presupuestos porque sabía que la gente estaba sufriendo, pero no querían pagar ningún precio político, entre otros motivos porque ellos tienen mucho voto frontera con Ciudadanos y han primado el cálculo electoral. Y creo que han mandado un mensaje, sinceramente, erróneo, porque tú no le puedes estar pidiendo responsabilidad a la oposición en Madrid cuando tú no la tienes en Cataluña. Hay mucha gente que sostiene que la COVID-19 ha sepultado definitivamente el procés. Yo creo que se equivoca quien cree que la cuestión territorial no va a volver a emerger. Yo creo que hemos entrado en esta crisis sanitaria con muchos problemas no resueltos, con muchas asignaturas pendientes y entre ellas está la cuestión territorial. Y en otras ocasiones en el pasado pensábamos que eso estaba superado y no ha sido así. Si es que, yo qué sé, si es que ni con Franco se consiguió aplacar esa tensión. Esa tensión es consubstancial al Estado español y lo ha acompañado siempre, en mayor o en menor medida. Pero otra el cosa es procés verdad. era una manera concreta de Sí, tienes entender razón, iba a eso. decir eso ahora. En verdad tú me estás hablando del procés. Tienes razón, o sea, por un lado la pulsión está ahí y habrá que, por tanto, sentarse para ver cómo lo resolvemos, pero el procés ya había muerto antes. Yo creo que el procés está intentando ahora que la pandemia sea un balón de oxígeno para volver a resucitar el procés ante la falta de proyecto estratégico. O sea, el procés había llegado a una fase ya, digamos, donde mostraba sus límites y ya no daba más de sí, ya se había terminado. Y ahora parece, como decía antes, que la pandemia le están intentando estirar como un chiclet como para, ¿no?, conectar el procés con la pandemia y como si la pandemia pudiera ser el elemento, digamos, el momentum que permitiera llevar después a la independencia, que es una ilusión absolutamente delirante. Pero creo que hay parte del independentismo que cree eso. Pero en todo caso, yo no creo que la crisis actual haya matado el procés. El procés había muerto ya antes. En Madrid, el caso de las residencias de ancianos, y con esto nos despedimos, pues es una señal clara de que el proceso neoliberal del PP en la comunidad autónoma, bueno, pues ha fracasado. En Cataluña igualmente, bueno, pues la mayoría de las residencias de ancianos investigadas son catalanas, ¿no? Y tiene mucho que ver, ¿no?, con una gestión del gobierno que iba en paralelo a esa construcción del procés, y por eso planteaba, no es el momento, ¿no?, de repensar un nuevo proyecto político en Cataluña y para Cataluña. Sí, la verdad es que los recortes y las privatizaciones en la sanidad del pasado en Cataluña son los problemas de hoy. Y creo que habrá tiempo de hacer balance de la gestión que ha hecho el Gobierno de la Generalitat en esa materia y con muchas otras materias durante esta crisis. Por ejemplo, las contradicciones de su discurso cuando señalaba que había que confinarse y mientras no suspendía las obras públicas que dependían de la Generalitat, a diferencia del Ayuntamiento de Barcelona u otros ayuntamientos que hacía muchos días que lo habían hecho. Yo creo que habrá tiempo para revisar todo eso, pero lo cierto es que a mí me ha sorprendido mucho pues eso, discursos del presidente Torra que eran muy contradictorios o muy incongruentes, como cuando pedía la exención de impuestos a la vez que pedía grandes inversiones y renta básica universal. A verlas, todo a la vez no es posible. Tú no puedes hacer de Corby y de Thatcher a la vez, o no puedes defender, no sé, a Keynes y Nozick. Y a veces parece como que
el gobierno de la Generalitat está instalado en esa contradicción permanente. Pero sí que creo que ahora, como decías, es un momento decisivo de nuestra era, donde tanto en Cataluña como en el resto del Estado tenemos la oportunidad de construir las bases de un nuevo mundo que es verdad que se puede parecer furiosamente al pasado, incluso ser peor que el del pasado, pero también puede ser muy diferente y nuestra obligación es conseguir que sea diferente para que no nos pase lo que nos ha pasado en el pasado, ¿no? Y para eso hay que tomar nota, hay que aprender de las lecciones de esta crisis. Hemos aprendido mucho con esta crisis y ahora con la Comisión de Reconstrucción habrá que empezar a imaginar los mundos alternativos posibles que se abren con el nuevo escenario, que nos obliga a ser valientes, innovadores y a no conformarnos en, como le he dicho ya, presidente, en ser la alternativa menos mala. Tenemos la oportunidad de ir donde no se ha ido nunca antes. Igual que después de la Segunda Guerra Mundial, con el New Deal y con la Europa del Estado del Bienestar, ahora podemos salir con un nuevo pacto que recoja esa cultura, pero que que podamos añadirle también el Green Deal, porque con el New Deal solo no funcionamos. Necesitamos incorporar que se han roto. La crisis que estamos viviendo tiene mucho que ver con eso. Y acabo con esa idea. El coronavirus tiene un origen, tiene un contexto determinado, económico, social, cultural, y tiene que ver mucho con una biodiversidad que se ha roto y es evidente que no podemos seguir dándole la espalda al planeta y no podemos seguir siendo un virus para el propio planeta, porque eso significa ser un virus para nosotros mismos. Y creo que hay que ir en esa dirección, en una gran transformación verde. ¿Qué reto llama Asens? Una fuerza política que sea leal a Cataluña, a España, a Europa, a las generaciones futuras, al medio ambiente y a las mayorías. Mucha suerte en el empeño. Jaume Asens, presidente del Grupo Confederal de Izquierda Unida y portavoz de esta formación en el Parlamento de España. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y suerte con tan magnos, ¿no?, cometidos. Gracias a ti, Juan Carlos, y también muchas gracias por todo, por tu trabajo también desde ahí. Venga, hasta luego. Pronto.